Muy buenos días, docente. Mi grupo y yo les vamos a presentar el análisis estadístico que realizamos sobre los alumnos ingresantes de la carrera de medicina en la Universidad Continental de la sede de Arequipa durante el año 2025. En el análisis de los resultados del ejercicio uno, que es la edad de ingreso de los estudiantes de medicina, en la variable, eh, en la variable que es de tipo cuantitativa continua, donde la media aritmética se halla con la suma de f sub i por x sub i entre n, que es el tamaño de la muestra, en este caso 40, que es el número de los estudiantes. Una vez dada la resolución, podemos decir que la media aritmética de la edad de los estudiantes de medicina es de 18.15 años. En la varianza muestral y la desviación estándar, bueno, para hallar la varianza muestral tenemos que formular la siguiente fórmula que está en la pantalla, que es la varianza muestral al cuadrado es igual a la suma de f sub i por x sub i menos la media aritmética al cuadrado entre el tamaño de la muestra. Menos 1, es decir, 40 menos 1, que sería 39, donde el resultado final nos da 1.97 años. Finalmente, se puede decir que la varianza muestral de la edad de los estudiantes ingresantes de medicina en el presente año es de 1.97 años. Y para hallar la desviación estándar, tendríamos que sacar la raíz cuadrada de este, que en el resultado nos saldría 1.40 años, donde se podría decir que la edad de los ingresantes de los estudiantes de medicina se aleja de su media aritmética con una intensidad de 1.40. En el coeficiente de variación y porcentil, bueno, para hallar el coeficiente de variación primero se halla con el resultado de la varianza muestral entre la media aritmética por ciento. Nos da el resultado de 10.89% y se podría decir que la edad de los estudiantes ingresantes en medicina se distribuye de una forma regularmente homogénea y que el resultado del percentil de 50 está entre la posición 20 y 21 de la lista ordenada. Por ello, el percentil de 50 es 2 y bueno, esto significa que el 50% de los estudiantes tiene dos hermanos o menos. En lo que es la media y la moda, eh, para hallar esto, primero hay que tener en cuenta que la media es el valor que se encuentra en el punto medio de un conjunto de datos ordenados. Y este nos da un resultado de 18 años y la moda es el valor que más aparece con frecuencia. En este caso es de 20 años. Y en el coeficiente de Pearson, bueno, para hallar el coeficiente de este tenemos la siguiente fórmula que es K, que representa el coeficiente de la kurtosis, que es igual al cuartil 3 menos el cuartil 1 entre 2 eh, por el percentil de 90 menos el percentil de 10 y finalmente este nos da un resultado de 0.37. Y como el coeficiente de Pearson es superior a 0.263, la curva se distribuye de forma leptocúrtica. Y en el ejercicio 2, donde la variable es la cantidad de veces que postularon los ingresantes de medicina a la UC, el tipo de variable, perdón, es de cuantitativa discreta, donde la media aritmética se halla de la misma forma, con la misma fórmula aplicando esta y nos da un resultado de 1.425 intentos de postulación. En la varianza muestral y de desviación estándar, como también les expliqué en el caso pasado, vendría siendo la misma fórmula y este nos da un resultado de 0.66 veces de postulación de los ingresantes de medicina del presente año. Y sacando la raíz cuadrada de la desviación estándar, se podría decir que los intentos de postulación de los alumnos de medicina se aleja de su media aritmética con una densidad de 0.812. Y en el coeficiente de variación, seguidamente, podemos decir que las veces de postulación de los ingresantes a medicina se distribuye de manera muy heterogénea. En el percentil, bueno, para hallar el percentil de 70 tuvimos que aplicar la fórmula observada y nos da un resultado de 28.7. Y del puesto 1 al 30 todos postularon solo una vez. Entonces se dice que los estudiantes de medicina que postularon 28.7 veces a la universidad, quiere decir que el 70% de los estudiantes postularon solo una vez o menos. Y en la mediana y moda, que igual les expliqué en el caso pasado, nos da un resultado, bueno, en la mediana es la primera vez ubicada en la tabla de frecuencia, por lo cual recae entre la primera vez de postulación, y en la moda es la primera vez donde postularon la mayoría de estudiantes. En el coeficiente de Pearson, bueno, finalmente explicando la fórmula, nos da un resultado de cero, y como el coeficiente de Pearson es inferior a 0.263, la curva se distribuye de manera platicúrtica. A continuación les paso con mi compañero. Explicar sobre la pregunta 3, que nos habla sobre la cantidad de hermanos de los alumnos ingresantes, ¿no?
Primero sacamos la medida aritmética, que tenemos acá ya escrita la fórmula. Tenemos que reemplazar los datos. Eh, Primero ponemos la cantidad de estudiantes que votaron, digamos que tienen 0 hermanos, lo multiplicamos por la cantidad son 0 hermanos. Después sumamos y volvemos a sacar la cantidad de hermanos, la cantidad de postulantes que votaron que solo tenían un hermano y lo multiplicamos por uno. Así sucesivamente reemplazando todos los datos. Sobre la muestra, que es 40, fueron los 40 estudiantes encuestados, que nos sale 2.2, que sería la media aritmética del número de hermanos de los estudiantes de medicina, es de 2.2 hermanos. Ahora hablemos sobre la variancia muestral. Acá también tenemos ya tenemos escrita cómo se representa la variancia muestral y tenemos que también guiarnos de la tabla para que sea mucho más fácil cambiar, reemplazar datos y también usar la medida aritmética que es 9.2 hermanos. Este resultado nos da 1.395, que ya reemplazándolo sería 1.40 hermanos. Podríamos decir que la varianza muestral del número de hermanos de los estudiantes de medicina de la Universidad Continental es de 1.40 hermanos. Ahora, el desvío del estándar. Tenemos que sacar la raíz de la varianza muestral, que es 1.40, que serían 1.18 hermanos. Voy a proceder con el ejercicio número 4. Bueno, ahí como se puede observar la tabla del ejercicio, en una muestra realizada con mi equipo a los estudiantes de medicina que ingresaron a la Universidad Continental en el presente año, la unidad de análisis es la calificación obtenida para el ingreso en el examen de admisión. Observamos también ahí lo que es la balanza muestral. Podemos hallar la media aritmética con la forma que es la suma de f sub i por, por i entre n. Seguidamente, con el resultado obtenido, podemos hallar la varianza muestral, que nos da un resultado de 3.47. Es decir, que la varianza muestral de los estudiantes que ingresaron a la carrera de medicina en el año 2025 es de 3.47 puntos de calificación. Ahora procedemos con lo que es la desviación estándar. Sacando la raíz cuadrada, al resultado de la varianza muestral, podemos obtener la desviación estándar, que nos brinda un resultado de 1.86 puntos. Ahora vamos con lo que es la mediana, porcentil 50. Para hallar el porcentil 50, tuvimos que aplicar la fórmula observada y nos da un resultado de 16. Entonces, se dice que los estudiantes de medicina ingresaron con un puntaje de 16 a la Universidad Continental. Quiere decir que el 70% de los estudiantes obtuvieron dicho puntaje. En el coeficiente de variación, podemos decir que se distribuye de manera muy heterogénea. Bueno, ahora pasamos con lo que es el coeficiente de Pearson. Ahí vemos lo que son los datos y lo que es la moda también. La moda representa la calificación más común entre los estudiantes. Al hacer los cálculos con la fórmula para datos agrupados, se encontró que el valor más frecuente está cerca de 15.84, es decir, la mayoría de los estudiantes sacaron una calificación cercana a 16. Bueno, ya con ello terminamos. Continuando con la pregunta 6, el nombre es ¿cuál es el sexo del estudiante? De los 40 encuestados, nos percatamos que 30 son femenino y 10 son masculino. Aquí tenemos la tabla de frecuencia y para poder hallar la mediana, la media, entre otros, necesitamos ponerle variables. En este caso, femenino le ponemos 0 y a masculino 1. Para empezar, hallamos la mediana. Primero tenemos que hallar su posición, cuál es n más 1 entre 2. N equivalente a 40 más 1 entre 2 sale 20.5. Entonces, la mediana sería 20.5. Y dice que los
20.5 primeros datos de los 30 es 0, o sea, es femenino. En la media aritmética tenemos la suma del XI por el FI entre la sumatoria de la frecuencia absoluta y nos da que es 0.25. En la moda ya sabemos que es el valor más frecuente, que en este caso es femenino, que es 30 veces. En la varianza muestral, mm, sabemos que la fórmula es eh, la sumatoria de la frecuencia absoluta por el XY menos el promedio al cuadrado entre n menos 1. Aquí tenemos la tabla de los valores y reemplazando nos sale que la varianza muestral es 0.1923. El número 25 es 25 entre 100 por 40, que es igual a 10. El número 10 está entre los 30 primeros, o sea, entre el 0, que sería femenino. El coeficiente de Pearson, su fórmula es 3 por el promedio menos la mediana entre S. Ya sabemos que el promedio nos salió 0.25 menos la mediana, que es 0, según la variable que 0 es femenino, entre 0.4385. Esto nos da que 0.75 entre 0.4385 nos da igual que el coeficiente de Pearson es 1.71. La pregunta 7. ¿Qué expectativas tienes sobre tus clases en el primer semestre? Aquí tenemos el gráfico. Y primero, la media aritmética. Ya sabemos que es la sumatoria entre del XI por el FI entre la sumatoria del FI. Sumando todos los datos tenemos que es 72 entre 40, que es 1.8. Entonces, la media aritmética de las expectativas de los estudiantes del primer año de medicina de la Universidad Continental es de 1.8. La mediana. Primero, para hallar la mediana necesitamos la posición, que es n más 1 entre 2, que nos sería 37 entre 2, que es 18.5. Entonces, la mediana sería 2 porque el estudiante 18.5 cae en el grupo de dos hermanos. El número 18.5 cae en el grupo que tienen dos hermanos. La moda ya sabemos que es lo que tiene más, como, más votos, por decirlo, y nos percatamos que dos hermanos es 17. Eh, la varianza semestral, ahí tenemos su fórmula, que es la sumatoria de la frecuencia absoluta entre el XI menos el promedio al cuadrado sobre n menos 1. Ahí tenemos la tabla y que también tenemos mm, que calcular cada valor del promedio y elevarlo al cuadrado y después de eso multiplicarlo por su frecuencia. Al final, al reemplazarlo, nos sale que la varianza muestral es 0.9396. El percentil 75. El percentil 75 sería de 75 entre 100 por 40, que eso nos da igual a 30. Por último, el coeficiente de Pearson, la fórmula que ya lo dije anteriormente, es 3 por 1.8 menos 3 entre 0.83, que es igual a menos 4.088. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Eso nos da que es igual a 0.9693. Y el coeficiente de variación, ya sabemos que es S entre promedio por 100, que el coeficiente de variación sería igual a 39.64%.